Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. ¿Cuántos vinieron dispuestos a aprender del Señor? ¿Cuántos creen que tienen un Dios todopoderoso? Un Dios bueno. ¿Cuántos lo creen? Yo le invito que ahí donde se encuentra, abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versos 26 y 27. Y también va a abrir su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Primera de Corintios 9, 26 al 27. Segunda de Timoteo 2, del 3 al 4. Puede colocarse en pie y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios 9, 26 al 27. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Dice la palabra de Dios: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede tomar asiento en esta noche. Amén. Cuando usted y yo conocimos de Dios, cuando llegamos a sus caminos, se hace la connotación de que fuimos llamados para batallar o para hacer parte del ejército de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué entendemos esto? Porque la Biblia en muchas partes nos habla acerca de nuestra lucha. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También veíamos en este versículo que debemos, dice, tú pues sufre penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesús. Ahora, podríamos decir que somos soldados del ejército del Dios viviente. ¿Cuántos lo creen? Eso somos, soldados del ejército del Dios viviente. El Señor nos ha llamado y hemos sido enlistados en las filas del mejor ejército. Un ejército que no pelea contra sangre y carne. Un ejército que no pelea contra aquellos que le rodean, porque su enemigo no es terrenal, porque su enemigo es espiritual. Por eso batallamos en el espíritu. Y dice la Biblia que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios y no son carnales,
y que son para destruir ¿qué? Fortalezas. ¿Cuántos lo creen? Entonces hoy vamos a hablar acerca de las características que debe tener un buen soldado de Jesús. Dile al que está a tu lado, tú eres soldado de Jesús. Amén. Dile, y hoy vamos a aprender acerca de las características que debemos tener como soldados de Jesús. Amén. Si trajo papel, si trajo lápiz, por favor anote estas características que debe tener todo buen soldado de Jesús. El soldado de Jesús, primera característica, el soldado de Jesús debe estar separado del pecado. El soldado de Jesús debe estar separado del pecado. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a que haga lo que debe hacer, dice en esa versión. Todo buen soldado de Jesús fue llamado para hacer lo que Dios manda. Dile al que está a tu lado, todo buen soldado fue llamado para hacer lo que su comandante le manda hacer. Amén. Entonces, todo buen soldado de Jesús debe estar separado del pecado. Las cosas que antes hacíamos que a Dios no agradaban, ya no debemos hacerlas como buenos soldados de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Tú fuiste llamado a la santidad. Fuimos llamados a ser santos. La Biblia dice que el que es de Dios no practica el pecado. Dile al que está a tu lado, yo soy de Dios. Amén. El que es de Dios, dice la palabra, no practica el pecado. Somos nueva criatura. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son ¿qué? Todas son hechas nuevas. Es decir, tu vida es diferente, mi vida es diferente y debemos, como buenos soldados de Jesús, estar separados ¿de qué? Del pecado. Amén. Todo soldado que se enlista para ir al ejército, cuando llega al batallón, lo primero que hace, ¿qué es? Es separado, ¿cierto? Es separado. ¿Y por cuánto? Por mucho tiempo. Es separado de su hogar, es separado de sus costumbres, es separado de muchas cosas que venía haciendo para llevar una vida ¿de qué? De soldado. Así tú y yo debemos estar separados del pecado para llevar una vida como buenos soldados de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Segunda característica, un buen soldado cree absolutamente que es victorioso en Cristo Jesús. Nosotros no somos como los soldados terrenales. El soldado terrenal de aquí, de la tierra, va a la guerra, pero no sabe si va a tener la victoria. Está inseguro de que su victoria está segura. Él no sabe en sí qué le espera. Pero yo te digo algo, nosotros somos soldados del ejército del Dios viviente. Y dice la Biblia que Él va delante de nosotros como poderoso guerrero. ¿Cuántos lo creen? Él va delante de nosotros como poderoso guerrero y que con Cristo somos más que vencedores. Es decir, que somos el único ejército que tiene la victoria segura. ¿Cuántos lo creen? Dale gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, segunda de Timoteo 4:7, dice,
he peleado la buena batalla y he acabado la carrera, pues he guardado la fe. Y el versículo 8 dice, ahora me espera un premio, un galardón, una corona de vida, una corona incorruptible. El apóstol Pablo era un hombre que estaba seguro de lo que le esperaba. El apóstol Pablo era un hombre que estaba seguro de su victoria, aun cuando había sufrido, aun cuando había padecido. La mayoría de las cartas de Pablo las escribió estando preso, las escribió siendo perseguido. Y por eso él se atrevía a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, porque he guardado la fe. ¿Cuántos tenemos ese privilegio de decir eso? Yo le pido al Señor siempre que un día yo pueda decir eso y decirle, Señor, he peleado la buena batalla. Que en el momento en que el Señor venga por nosotros podamos decir, Señor, he ganado la carrera, he guardado la fe y ahora me espera una corona incorruptible, me espera un premio. ¿Cuántos están seguros de ese premio? Por eso el buen soldado de Jesús debe creer que ya tiene la victoria en el nombre de Jesús. Con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos creen esa palabra? Un buen soldado confía en lo que le dice ¿quién? Su comandante. Amén. Vamos a Jeremías capítulo 20 del 11 al 13. Dice la palabra de Dios, Jeremías 20 del 11 al 13. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Esta era la confianza que Jeremías tenía en el Señor. El Señor, cuando llamó a Jeremías, le dijo, no te preocupes, Jeremías, yo voy a estar contigo. El Señor, cuando te llamó a ti, a su ejército, te dijo, no te preocupes, Pedro, no te preocupes, Juan, pero yo voy a estar contigo. El Señor te dijo, donde quiera que vayas, irás, y lo que yo te diga, que digas, eso vas a decir. Jeremías sabía eso. Jeremías era un hombre que estaba confiado de que el Señor estaba con él. En cierta ocasión Jeremías dijo lo que el Señor le dijo que dijese, y por una noche completa lo lapidaron en un cepo. Yo me imagino a Jeremías preguntándole al Señor, Señor, ¿no dijiste tú que ibas a estar conmigo? ¿Qué pasó? Él, en un momento de su pensamiento como humano, él se quejó contra Dios, pero él reconoció, porque él dice, he pensado volver atrás, pero hay un fuego en mi interior que no me lo permite. Ese fuego que había interiormente en Jeremías le hacía estar confiado en su comandante. Venían momentos difíciles. Se dice que Jeremías era el profeta llorón, todo el tiempo lloraba delante del Señor. Y aunque pasaba por esos momentos, Jeremías estaba confiado de que el Señor estaba con él. A tal punto que dice que mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Cuántos creen eso? Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán.
serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, tú pruebas a los justos, tú ves los pensamientos de su corazón. Vea yo la venganza de ellos, porque a ti me he encomendado. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque me ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Tú y yo debemos estar confiados que si el Señor nos llamó a su ejército, ya tenemos la victoria segura. Debemos estar confiados que Él está con nosotros. Jesús, al ver a sus discípulos, de pronto ellos estaban tristes porque ya Él se iba. Le dice: no se preocupen, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro capitán está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Él está con nosotros y Él pelea con nosotros. Dice la Biblia que Él va delante de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? El soldado de Jesús tiene un arma inseparable. ¿Cuántos han visto soldados en plena labor? ¿Qué es lo que ellos cargan en sus hombros? Un arma, ¿cierto? Un fusil. Así el Hijo de Dios carga un arma poderosa. Su arma es la palabra de Dios. Y esta arma debe ser para nosotros inseparable. Debe ser para nosotros inseparable. ¿Qué le pasa a un soldado si le hacen un ataque y lo encuentran desarmado? Pierde la pelea, ¿cierto? Pierde el ataque. Pero un hijo de Dios que lo encuentren sin la palabra, que lo cojan desarmado, el enemigo puede hacer con él lo que quiera. ¿Por qué Satanás, el mismo Satanás, no pudo hacer nada cuando tentó a Jesús? Porque Jesús le recordó la palabra, se la recitó y le dijo: escrito está. Porque a veces a nosotros el enemigo nos hace tanto daño, porque aún teniendo esta palabra la desconocemos y no la confesamos, ni mucho menos la creemos. Por eso el enemigo está tomando ventaja dentro del pueblo de Dios, porque el arma con la que nosotros vencemos es la palabra de Dios. Y si tú usas el arma que Dios te dejó, tenlo por seguro que cualquier ataque del enemigo que venga contra ti será rechazado. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces todo buen soldado tiene un arma inseparable. Todo buen soldado debe tener templanza. Todo buen soldado debe tener templanza. Gálatas 5:23 dice, el 22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y el 23 dice bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es la templanza? Buscando el significado de la templanza, encontré que la templanza se asemeja o hace referencia a la forma como nosotros reaccionamos a los ataques de alguien. Cuando el soldado va en el pelotón, lleva a alguien que va enfrente dirigiendo el mando. Yo hablaba con un primo que estuvo en el ejército y él me explicaba, porque él era, por ser el más alto, era el que iba delante del pelotón. Cuando había un ataque, todos debían esperar, porque el que estaba delante debía decirles de dónde provenía el ataque. Ellos no podían atacar, ellos no podían levantarse en armas contra aquel que los estaba atacando, porque una, estaban en el monte, dos, en el monte no se sabe de dónde provienen los sonidos, y ellos debían esperar a que su comandante les diera la orden, a que el que iba delante de ellos le diera la orden para poder entonces atacar. Ese es el significado más certero de lo que es templanza.
A veces nosotros, como hijos de Dios, nos hace falta este fruto del Espíritu, que es necesario para poder avanzar y crecer espiritualmente. Porque cuando llegan ataques del enemigo, reaccionamos de una manera, lo cual no es agradable delante de Dios. Dile que está a tu lado, tú y yo debemos tener templanza. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? El buen soldado de Jesús debe mantener su conciencia limpia. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:19? Primera de Timoteo 1:19 dice la palabra de Dios: manteniendo la fe y la conciencia limpia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay gente que se preocupa tanto por lo que digan de ellos. Hay gente que se preocupa por lo que otros cuenten de ellos o por lo que otros hablen de ellos. La palabra de Dios enseña que nuestra conciencia debe estar limpia. Mientras en ti no haya pecado, mientras en ti no haya nada, mantén tu conciencia sana. Amén. Mantén tu conciencia sana. Dice la Biblia que muchos, siguiendo a su conciencia, naufragaron en la fe. Muchos, siguiendo a su conciencia, se perdieron y su fe menguó. Pero todo buen soldado debe tener su conciencia limpia. Amén. Debe tener su conciencia totalmente limpia. Un buen soldado de Jesús sufre penalidades. Hay gente que cree que el ser hijos de Dios o el ser parte del cuerpo de Cristo los hace exceptos de que le pasen cosas adversas o situaciones adversas. Pero no, aún siendo parte del cuerpo de Cristo, van a venir situaciones adversas. Si fue al mismo Jesús y lo crucificaron siendo inocente, van a venir para nosotros, sus seguidores, persecución, situaciones adversas, situaciones en las cuales vamos a decir: Señor, ¿por qué me permites padecer todo eso? La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 2, del 3 al 4: tú pues sufre penalidades como buen soldado. ¿Cómo qué? Como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A quién vamos a agradar? ¿A quién? ¿Y qué dice la Biblia acerca del agradar a Dios? Que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Y que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy en día he visto muchas personas, aún creyentes, que corren y se meten por aquí, se meten por allá, tratando de crecer financieramente. Mire, la bendición económica es una añadidura de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El buen soldado de Jesús no se enreda en los negocios de la vida, en las cosas de este mundo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El buen soldado de Jesús debe estar listo, debe estar preparado para trabajar en el reino de Dios. El buen soldado de Jesús debe estar presto. Ay, no, es que a mí me da pena. Ay, no, es que yo no sirvo para eso. Mire, si no sirvieras, el Señor no te hubiera llamado. Yo te digo en esta noche, el Señor te llamó porque conoce las capacidades que hay en ti. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Amén. Y si Dios te llamó, contigo tiene un propósito. Y en algo sirves dentro del pueblo de Dios. Tienes una labor para la cual fuiste llamado. No digas que es que el Señor me llamó para que le buscara solamente, pero también para que trabajara para Él. El Señor llamó a 12 discípulos y los capacitó. Y a estos 12 los encomendó.
Y ese mandamiento se extendió hasta nosotros, hasta este tiempo. Fuimos llamados y tenemos un propósito en el Señor. Dile al que está a tu lado, tú y yo tenemos un propósito en el Señor. Amén. El buen soldado de Jesús tiene un poderoso armamento. Segunda de Corintios 10:4. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dile al que está a tu lado, tus armas no son carnales, son poderosas. ¿Son qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Le voy a leer lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Derribando argumentos, derribando altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy en día hay mucha gente que cree que la conoce toda y que sabe toda, y han querido poner la fe y han querido poner a Dios por el suelo, pero a Dios nadie lo pondrá por el suelo. Podrá levantarse el hombre con más conocimiento sobre la tierra, pero arriba hay uno que se las sabe todas. Arriba hay uno que todo lo ve. Arriba hay uno que conoce las intenciones del corazón. Y dice que las armas de nuestra milicia no son como las de esa gente que se levanta a punta de puro conocimiento. No, nosotros nos levantamos porque conocemos la verdad. La verdad nos ha hecho libres. ¿Cuántos lo creen? Y por eso batallamos en Jesús y somos libres por medio de aquel que nos llamó. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El soldado de Jesús tiene un arma secreta. Tú y yo tenemos un arma secreta. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vea, el arma secreta del soldado de Jesús se llama la oración. El Señor dice: si oras a tu Padre en secreto, tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Hoy estábamos viéndonos un video de Gille Ávila en el celular, y él soltaba una frase que decía: hoy en día hay gente que no ora ni ayuna y tienen más visiones que Juan en la isla de Patmos. Porque hoy en día hay gente que cree que todo lo que se le viene a la mente es que Dios se lo muestra. Primero analicemos cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra comunión con Dios, para ver si en realidad eso viene de parte de Dios o son ideas mías que se me ocurrieron. Yo le digo, a mí a diario me llegan ideas a la mente, todas las que usted quiera. Y yo no salgo diciendo es que Dios me lo reveló, es que Dios me lo mostró. No todo lo que llega a nuestra mente es de Dios, porque el campo de ataque del enemigo es la mente. Y el enemigo te va a mandar dardos a tu mente y te va a mandar a pensar cosas que no son. Te van a llevar a pensar cosas en contra de tus amigos, en contra de tus hermanos, en contra de tus líderes. Pero en el nombre de Jesús está vencido. Si tú le oras en secreto al Señor, el Señor en público te recompensará.
El arma que tú tienes se llama la oración. Dile al que está a tu lado, tu arma secreta es la oración. ¿Cuántos lo creen? Efesios 6:12. Todo buen soldado de Jesús tiene una exclusiva forma de vivir. Se los digo nuevamente. Vamos a decirlo en otras palabras. La forma de vivir del Hijo de Dios es exclusiva, es única y es diferente. Amén. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Levante su mano. Levante su mano si usted es un hijo de Dios. Su forma de vida es diferente. Y constantemente estás en guerra. Constantemente estás en una batalla. Pero batalla espiritual. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a los que él quiere, no crea usted que son aquellos que están en el mundo, porque eso le pertenece. Él busca a los que van por la senda de vida. Él busca a los que van por el camino del Señor. Y a esos son a los que Él más va a atacar. ¿Por qué? Porque esos no le pertenecen a Él, le pertenecen a Cristo. Y si tú y yo le pertenecemos a Cristo, somos presa fácil del enemigo. El enemigo constantemente va a estar ahí queriendo atacar. Pero como nosotros los hijos de Dios oramos, como nos mantenemos en la presencia de Dios, como nos mantenemos batallando en el reino espiritual, sabemos que tenemos la victoria y que el enemigo no podrá hacer daño a nosotros, sus hijos. ¿Cuántos lo creen? El Señor le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. Y yo también me creo esa palabra, nadie me podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, te dice el Señor. Y eso te está diciendo el Señor en esta noche. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cuántos lo creen? Y le dijo el Señor a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Un buen soldado de Jesús debe tener sagacidad. Debe tener sagacidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 23, verso 8. Segunda de Samuel 23, 8. Voy a leer en favor de todos. Vea lo que dice la palabra. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeán, el Acmonita, quien era líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó una lanza para matar 800 guerreros enemigos en una sola batalla. En el siguiente rango, entre los tres, era Eleazar, hijo de Dodaí, un descendiente de Ahoá. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita se había huido. Siguió matando filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada, y ese día le dio una gran victoria al Señor. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. En el siguiente rango era Sama de Age de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron los israelitas en un campo lleno de lentejas.
El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así el Señor les dio una gran victoria. Cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulán, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaín. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David comentó a sus hombres un vivo deseo: cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David, pero David rehusó tomarla. En cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela, de manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas y la sagacidad de estos tres hombres. Un buen soldado de Jesús, oiga esto, un buen soldado de Jesús debe tener sagacidad. Debe atreverse aún a atravesar las fronteras del enemigo, porque sabe que Dios está con él. Los hombres del ejército de David eran hombres valientes, eran hombres que se atrevían, eran hombres que estaban dispuestos aún a dar su vida, a pelear, y dice la Biblia, hasta que se les cansara la mano. Eran hombres que la daban toda por David, por aquel que Dios había puesto por ellos. Ahora Dios te ha encomendado un ministerio, Dios te ha encomendado una labor. La labor que Dios te ha encomendado es, ojo los jóvenes, por favor, silencio. La labor que Dios te ha encomendado es llevar su palabra. La labor que Dios te ha encomendado es predicar el evangelio. Y es algo de mucho valor. Y tú tienes que estar dispuesto a dar todo por eso. Tú tienes que estar dispuesto a dar todo por llevar la palabra de Dios. Tú tienes que tener sagacidad aún para predicar, para hablarle a otros de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Debemos ser como los guerreros de David. El soldado de Jesús debe ser persistente. El soldado de Jesús debe ser persistente. La Biblia dice que aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. El Señor le dijo a sus discípulos: les voy a contar una parábola acerca de ser perseverantes y no desmayar. Constantemente Dios en su palabra nos está llamando a que no demos un paso atrás, a que persistamos, a que insistamos. El apóstol Pablo decía: así que corro, no es que ya yo lo haya alcanzado todo, decía él, porque tal vez de pronto por su forma de hablar el pueblo de Filipos podía decir: no, es que tú te las crees porque ya tú hiciste mucho. Pablo decía: no es que yo haya alcanzado todo, no es que ya yo sea el superior, el supremo, pero él decía: yo sigo a la meta, yo prosigo al blanco, yo sigo mirando al invisible. Iglesia, estamos en un proceso de transformación. Cuando aceptamos al Señor, el Señor nos limpió por completo, pero ahí empieza entonces el proceso, y es cuando la Biblia dice que nosotros somos como barro en manos del alfarero. Somos como barro en manos de aquel que nos está moldeando. Dice la Biblia que el Señor le habló a Jeremías y le dijo: mi pueblo es como ese barro en manos del alfarero, que un día el alfarero estaba moldeando el barro, pero el barro se le cayó al alfarero de las manos. Hay barros, yo estaba averiguando acerca de ese, eso es un arte.
el arte de hacer figuras de barro. Pero dicen algunos de los que trabajan, de los alfareros, dicen que hay barros que son tercos. Hay barros que no se dejan moldear. Hay barros que no se dejan trabajar. Hay barros que no dejan que su alfarero los moldee porque tal vez está muy blandito o porque tal vez está muy duro. Así somos nosotros a veces, como barro en manos de ese alfarero. Así somos nosotros a veces, como barro en manos de aquel que nos está moldeando. Dios a diario está moldeando tu carácter. Dios a diario está moldeando tu forma de ser. Dios a diario te está moldeando. Pero si tú y yo somos tercos y no nos dejamos moldear por el Señor, si tú y yo somos tercos y no nos dejamos transformar por Dios, nos caemos de las manos del alfarero, como se cayó el barro de las manos del alfarero. Entonces el alfarero tiene que coger ese barro, mezclarlo nuevamente y ponerlo nuevamente sobre la rueda y empezar a formarlo de nuevo. Yo te digo, iglesia, el Señor te llamó y quiere que te dejes formar por Él. El Señor te llamó y quiere moldearte. El Señor te llamó y quiere hacer de ti una gran figura. Quiere hacer de ti alguien grande, alguien hermoso. Por tanto, debes dejarte moldear por el alfarero. Y las veces que sea necesaria, el alfarero te va a recoger. Tú te caes de sus manos, pero Él te levanta otra vez. Tú te caes de sus manos, pero Él te vuelve a moldear. Sino que cada vez va siendo más difícil, cada vez va siendo más dura, porque en muchas ocasiones ya estamos moldeados. Y por un pequeño resbalón, por una pequeña fisura, nos caemos de las manos del alfarero, nos quebramos por completo y otra vez tiene que empezar el proceso. Pero yo te digo algo, un buen soldado de Jesús debe estar preparado, debe estar listo. Por eso es necesario que como buenos soldados de Jesús nos dejemos moldear por el Señor. Como buenos soldados de Jesús nos dejemos moldear por aquel alfarero que estará listo, porque Él viene como ladrón en la noche, y el que no esté preparado no se irá con Él. Y la venida de Jesús está cerca. Dile al que está a tu lado, déjate moldear por el alfarero. Déjate moldear por el alfarero. Amén. El buen soldado de Jesús no usa el recurso de la retirada, siempre va hacia adelante. Filipenses capítulo 3. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, verso 4. El buen soldado de Jesús no da marcha atrás. Dice la palabra de Dios. 3:14, perdón. Filipenses 3:14. Dice: no, amados hermanos, el verso 13, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Dice la Biblia que el apóstol Pablo olvidaba el pasado y miraba hacia adelante. La semana pasada aprendíamos que hay personas que todavía viven atadas al pasado. Todavía hay personas que viven atadas a cosas que les hicieron en el pasado, heridas que hay en su corazón. Tal vez viven atados a su vieja manera de vivir. Todavía tienen vicios que traían cuando no conocían al Señor. Pero yo te digo algo en esta noche, seamos como Pablo. Olvidemos el pasado y prosigamos a la meta. Prosigamos para poder decir, como dijo Pablo un día: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y ahora me espera un premio del supremo llamamiento, un premio por el cual Cristo me llamó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?
Y termino con esta palabra. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. No sé en qué circunstancias de tu vida has pensado volver atrás. No sé bajo qué situación de opresión o de presión del mundo has pensado regresar. No sé cómo se encuentra tu vida en este momento, pero Dios arriba en el cielo está viendo todo lo que hay en tu corazón. Dios está viendo y conoce lo más profundo de tu ser. Pero si en algún momento has pensado de fallecer, si tu fe ha menguado, si en algún momento de tu vida has sentido que no puedes más, esta es la noche de tu liberación. Esta es la noche en que tú le vas a decir: Señor, hoy estoy aquí delante de ti. Soy tu soldado, Señor. Capacítame, lléname de tu espíritu. Colócate sobre tus pies en esta noche.